¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos encontramos con el director Víctor Checa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Bueno, Víctor acaba de estrenar la película Tiempos Futuros. Es una película que hemos tenido la oportunidad de ver y que en verdad a mí en lo personal me ha entusiasmado bastante. Víctor, para empezar, ¿cómo nace esta idea de tiempos futuros y sobre todo de esta Lima, digamos, futurista, distópica, por llamarlo de una manera? La película, bueno, surge a partir de una, de un descubrimiento personal de un proyecto que tenía mi padre. Ujú. Básicamente él leyó acerca de, ¿no?, de un inventor que había desarrollado una máquina y decidió contactarlo y tratar de trabajar ese proyecto. Y yo encontré en algún punto más adelante algunos videos de él trabajando con la máquina y me pareció una idea interesante para trabajar un vínculo entre un padre y un hijo. Y luego con Víctor Wizard, que es el co-guionista, empezamos a desarrollar la historia y de ahí vino la idea de aterrizarlo en Lima, ¿no? Y en la particularidad de una máquina que genere lluvia. Y así fue como hicimos el rodaje, pero en realidad toda esta sensación más distópica y a veces como futurista de la película surgió luego del rodaje, ¿no? O sea, digamos, no Ah, era ya. una idea, como que nosotros pensamos desde un inicio en el vínculo entre la máquina, el padre y el hijo, y luego a partir de la máquina, es decir, de entender cómo sería el espacio donde podría desarrollarse esta máquina, es que empezamos a entender un poco o a explorar con otras sensaciones de la realidad, ¿no? Y del tiempo. O sea, porque teniendo la máquina presente, decíamos, ¿cómo podemos sentir que la máquina se expande a todo el universo, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego también, ¿qué época sería la más propicia para esta máquina? ¿Sería algo contemporáneo? ¿Sería el pasado? Y ahí es donde empezamos a jugar un poco con esa sensación distópica, ¿no? Que en su gran parte está trabajada desde el sonido, ¿no? O sea, hay mucho desde el sonido que genera esa sensación, ¿no? Entonces fue una película que poco a poco fue encontrando como su forma final, ¿no? Bueno, es bastante interesante lo que señalas porque, claro, en un principio, digamos, no tenían, digamos, la idea de que se iba, digamos, a rotular, digamos, de alguna manera como distópica o futurista, pero precisamente, Víctor, en esa tensión es donde está prácticamente la riqueza, digamos, de la película visualmente hablando, porque uno dice, bueno, así podría ser Lima, pero aguanta, pero así también es también, ¿no? Cierto, o sea, por ciertos sectores, ¿no? Lo que a mí me ha gustado mucho es que han tenido una muy buena fotografía y un muy buen ojo para las locaciones, en ese sentido. Y aquí en este aspecto, ¿qué impresión te dejó, digamos, esta búsqueda? Porque yo creo que también hay o sea, percibo también como que hay una conexión que va más allá de la representación, sino con lugares con los que, en este caso, pues al director le pueden, no sé, pues resultar significativos de alguna manera, ¿no? Sí, mira, siempre para nosotros desde un inicio había una intención, por lo menos, de que el universo de la película tuviera una cierta unidad, ¿no? O sea, una unidad espacial, digamos, que los espacios transmitieran a una misma ciudad, entendiendo, claro, la diversidad y lo complejo que es Lima en ese sentido, ¿no? O sea, digamos, entonces sí fue muy importante para nosotros buscar un tipo de espacio para generar esa unidad, ¿no? Entonces fue una búsqueda bastante extensa de locaciones, porque la locación no solamente, digamos, funcionaba en términos de cómo el espacio se presenta, sino en la posibilidad de poder trabajar en ese espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, necesitábamos calles vacías o una sensación de que no hay una presencia de las personas. Entonces, teníamos que encontrar calles que cumplieran, digamos, con este espacio, con esta idea arquitectónica que pensábamos, pero al mismo tiempo que nos permitieran trabajar, ¿no? Y que con las pocas locaciones que eligiéramos, se sintiera pues esta ciudad como vacía, ¿no? Que en realidad en un principio respondía más a un principio ¿no? de que el padre trabaja esta máquina mientras toda la ciudad duerme. O sea, esa era un poco la idea, ¿no? Y luego, claro, cuando empezamos a sentir la ciudad vacía, ya empiezas
haber una posibilidad de pensar en un futuro distópico, y ahí fue donde empezamos a jugar, pero sí hubo como una unidad para mí, y para mí también tiene que ver con la Lima de mi infancia, ¿no? O sea, yo crecí, digamos, en los 80s, y me acuerdo, ¿no? La sensación de la ciudad en ese punto era una sensación completamente distinta a la de ahora, ¿no? Era una ciudad bastante más desolada, con menor gente, y había siempre esta sensación como melancólica, ¿no? Y entonces hay mucho de la ciudad y de cómo se ha construido y de cómo se percibe que está ligado también a mi infancia, ¿no? Ya. O sea, yo he crecido o he vivido gran parte de mi vida, por ejemplo, en Chorrillos, en la Herradura, que también tiene este lugar o esta playa una característica muy importante que tiene que ver con que es atemporal, ¿no? O sea, tú bajas a la Herradura y es como si se mezclaran los tiempos, ¿no? O sea, hay una sensación muy fuerte del pasado, pero al mismo tiempo está el presente con la gente que visita, la música que ponen, los motociclistas, o sea, es como un espacio como si tuviera su propio tiempo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, mi vínculo con ese espacio, con esa sensación, también está trasladado a la película, ¿no? Incluso había un bar, ¿no? Del que yo soy vecino, que es el Samoa, que también lo hemos reconstruido en la película, ¿no? Entonces sí hay un juego también con cierta memoria, ¿no? De mi infancia, con ciertos lugares que he recorrido, con esa sensación también constante de desolación, de incertidumbre, ¿no? O sea, recordemos también que los 80 es la época del terrorismo que yo viví de muy joven, entonces para mí era más una sensación de que no sé qué es lo que va a pasar, de que habían los toques de queda, entonces hay una sensación y en realidad es bien interesante porque cuando pensamos un poco, ¿no? En cómo vivimos la pandemia tenía un poco también ciertas características, ¿no? O sea, había una incertidumbre, había las autoridades presentes en las calles, uno no sentía cuáles eran sus, digamos, estaban muy presentes como los límites, no podía salir a tal hora, entonces creo que todo eso de alguna manera también, de alguna manera se mete a la película, ¿no? Sobre todo en el proceso de postproducción Claro. de la misma. Ahora, tú has señalado algo de los vínculos, ¿no? Con esos espacios, digamos, en este caso, digamos, tuyos, ¿no? Pero también esos vínculos también podrían, ¿tú crees, relacionarse con la música también? O sea, el soundtrack, la verdad, es muy, o sea, es, creo yo, también la protagonista silenciosa también de la película. Háblanos un poco del soundtrack, Víctor, por favor. De acuerdo. O sea, lo que pasa es que al final la película es como un tono general, ¿no? Y yo creo que los espacios adquieren un significado o digamos, o adquieren su potencia a través del sonido, ¿no? O sea, es decir, si nosotros pensamos en la máquina, el cuerpo de la máquina está dado también por el sonido, ¿no? Y lo mismo creo que ocurre con cada tema musical que hemos elegido, que hemos creado para la película. O sea, no es una película muy, digamos, muy explícita en sus textos, no es una película, digamos, con un argumento o sea, si bien es sencillo, no es como una película argumental. Entonces era muy importante cómo agregarle una capa más a la película, ¿no? Entonces cada tema musical elegido le da, yo creo, un cuerpo y una unidad a la película, pero al mismo tiempo es como si tuviera un secreto dentro del tema, ¿no? O sea, cada tema musical y lo que se dice en cada tema musical termina siendo para mí relevante en relación a lo que ocurre en la película y lo que se cuenta, ¿no? Tanto a nivel de soundtrack, o sea, como de los temas musicales que hemos elegido, como cualquier elemento sonoro. Hemos trabajado con muchas grabaciones, por ejemplo, de radio de los 30, de los años 40, 50, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Digamos, un vínculo entre ese sonido, el soundtrack y la sensación, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Incluso el tema final, ¿no? Los días y las sombras de voz propia, ¿no? Sí hay para mí, tanto en el tono musical como en lo que se dice, un vínculo concreto con el espacio, como dices, ¿no? Y siento que es ahí donde se logra, digamos, esa tensión, ¿no? De la película. Ahora, justo yo estaba pensando, digamos, en algunas películas, digamos, de este corte, por ejemplo, o sea, cómo se mezclan, ¿no? O sea, la música con la película, por ejemplo, en Pola X de Leos Carax, por ejemplo, cosas así. Mm. Pero ahora, hay un aspecto que sí me gustaría abordar también, es, por ejemplo, que yo siento que, digamos, la película como historia, digamos, es muy, digamos, sencilla, ¿no? Poniéndolo en los términos, ¿no? Donde tenemos un padre que está haciendo una máquina para que llueva, un hijo adolescente que es Teo, que lo ayuda, y ahí se presenta un problema,
en el cual el padre no puede solucionar y entonces es el hijo es que no estoy spoileando, ¿no? Para poner la cosa así en onda. Mm. Y ahí es el hijo donde tiene que ayudar al padre a solucionar este problema y es donde se va por el mal camino, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, como historia está planteado de una manera sencilla, pero yo también considero que la riqueza de la historia es precisamente esa tensión, ¿no? Digamos, esa suerte de vínculo que se va quebrando entre el padre y el hijo a razón de esta ayuda que quiere hacer el hijo, pero que descubre un mundo, digamos ignoto para él y que lo seduce en ese sentido. Mm. Entonces, eh, esta película prácticamente habla mucho de la relación padre-hijo en este sentido. O sea, yo creo que ese es el núcleo. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Sí, de hecho, o sea, y de hecho, creo que hay ciertas elecciones en relación a, por ejemplo, el desarrollo argumental de la banda y ciertos subtramas que habíamos pensado en un inicio, que para mí terminan siendo poco relevantes, porque finalmente, para mí, es una historia de un padre y un hijo, y cómo el hijo encuentra, digamos, una potencia de otro tipo de emociones en la banda. O sea, finalmente es tan simple como eso, ¿no? Porque no quiero explicar la película porque no es, pero sí siento que precisamente, ¿no? Eh, no estoy muy seguro yo si realmente irse con la banda es el mal camino o es el camino que le toca elegir para experimentar un tipo de emoción, ¿no? Porque Claro. siento que eso es precisamente lo que carece en ese vínculo con el padre, ¿no? O sea, realmente es como si el padre en esta obsesión casi fuera poseído por la máquina, ¿no? Y es como si la Claro. máquina lo poseyera al punto que él es casi como un zombie, ¿no? Que repite una y otra vez lo mismo. Y en esa repetición y en esa obsesión o posesión es incapaz de escuchar o de ver al hijo que tiene al frente, ¿no? Entonces tal vez lo que el hijo encuentra en la banda es simplemente un abrazo, una felicitación, algo tan simple, ¿no? Entonces en ese sentido para mí sí era importante como reducirlo, ¿no? Y ir tal vez a lo más sencillo, a lo más básico, ¿no? A la sensación, ¿no? Es una película yo creo más de sensación Exacto. que bueno, esa era mi idea, ¿no? O sea, también, y está también, es una película de muchos sentidos, bueno, bastante personal, ¿no? Claro, yo creo que he dado en el clavo sobre la película porque es una película de sensaciones, de atmósfera, o sea, y también cuando te pregunté por la música también era porque le daba, digamos, una fuerza hasta poética, ¿no? A las escenas, ¿no? En ese sentido a mí la película me ha gustado, la verdad, Víctor, espero que tenga todos los reconocimientos que merece este Tiempos Futuros. Y ya para terminar, tú sabes que estamos así con el tiempo No se ahí, preocupe. con el límite, pero una pregunta sencilla para acabar. Eh, ¿Por qué ver Tiempos Futuros, Víctor, a nuestros seguidores? Bueno, yo creo que es una película hecha, digamos, para verse en el cine, creo que es lo primero, o sea, creo que es una experiencia importante por el tipo de película, pero es una película de sensación y siento que frente a los otros tipos de contenidos que podemos disfrutar en nuestras plataformas, ¿no? Como las series y tal, que tienen pues un mecanismo más argumental, siento que este tipo de películas que pensamos más como una sensación, como una atmósfera, con diferentes capas, es interesante verlas en el cine. Creo que están pensadas para ese espacio y me parece que más allá de la impresión que cada uno pueda tener de ella, que entiendo que pueden ser muy diversas, siento que el espacio para recibirla es el cine, ¿no? Y esa es, digamos, nuestra intención como equipo y siempre ha sido, ¿no? Y bueno, también creo que es una película con su propia particularidad y su propio universo, ¿no? Al que creo que muchos nos podemos remitir a través de la banda, a través del padre, a través del hijo, a través de este universo imaginario, ¿no? Excelente. Bueno, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Ha estado con nosotros el director Víctor Checa para hablar sobre su película Tiempos Futuros. Será hasta la próxima edición. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ti. Muchas gracias por el tiempo. Chao. Gracias. Bueno.